Estas dos combinaciones, Pablo Escobar reclutando gente para hacer sicariato, para el expendio de drogas, y la guerrilla también reclutando gente para pertenecer a su escuadrón, hizo que este barrio fuera uno de los más peligrosos del mundo. Lo más difícil es esta subidita, ¿no? Venían helicópteros de la nada y comenzaban a disparar a las casas de acá de la Comuna 13. Estos espectáculos de graffiti, hasta que llegó el cambio, llegó la construcción de las escaleras eléctricas, llegó el teleférico. Este escarabajo representan los tanques, los helicópteros que venían a hacer tiroteos acá a la comuna. Familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y nos encontramos en el barrio, creo que el más famoso de la ciudad de Medellín, que es la Comuna 13. Un barrio que ha sufrido una transformación social muy pero muy grande, así que estamos aquí para recorrer sus calles y contarles un poquito de la historia de este barrio. Así que quédate conmigo hasta el final del video, sin antes decirte que por favor te suscribas al canal, le des me gusta y me sigas en todas mis redes sociales. Vamos al video. Y ustedes se preguntarán cómo llegar a la Comuna 13, donde te estés hospedando. Busca la estación del metro más cercana. Si te estás quedando por Provenza, por el Poblado, pues la estación Poblado será la más cerca. Si estás por Laureles, la estación, creo que Exposiciones es la más cerca, bueno, etcétera, etcétera. Buscas una estación del metro más cercana, coges el metro, te bajas en la estación San Antonio, ahí coges la línea B del metro de Medellín, que llega hasta la estación San Javier. Y desde la estación San Javier van a tomar uno de estos buses, el que dice 225i, que te trae hasta la entrada de la Comuna 13, aquí para arriba. Uno hace el recorrido por las escaleras eléctricas y este bus te va a costar 1.700 pesos. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch. Después de llegar a donde estaba el bus, donde nos deja el bus, pues comienza una subidita que no hay escaleras eléctricas. Este es como la pendiente final y por acá llegamos ya al inicio como tal del Graffiti Tour, que miren estos espectáculos de graffiti. ¡Ey, qué vaina bacanísima! Y bueno, señores, algo para decirles es que Medellín está dividido por comunas. Por ejemplo, el Poblado es la Comuna 9, que es la comuna más grande que tiene Medellín, y esta le tocó el número 13, por eso se llama Comuna 13. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué es tan famoso la Comuna 13? Y esto es debido a que sufrió un cambio, porque la Comuna 13 antes era la comuna más peligrosa de Medellín, y esto es debido porque, bueno, las comunas que están arriba de los cerros se crearon a partir de personas que vinieron desplazadas de la violencia de otros lugares del país y se asentaron acá y construyeron estas comunas. Pero además, anteriormente ustedes saben que Colombia, y bueno, actualmente también Colombia sufre un tema de la guerrilla, ya no tanto porque ya firmamos el acuerdo de paz, pero antes se veía mucho. Entonces esta comuna estuvo muy llena de la guerrilla, también se combinó el tema del narcotráfico acá con Pablo Escobar, debido a que la comuna está ubicada muy bien porque está cerca del corredor del Pacífico. Entonces por aquí pasaba toda lo que es la droga que salía de acá de Medellín. Y bueno, estas dos combinaciones, Pablo Escobar reclutando gente para hacer sicariato, para el expendio de drogas, y la guerrilla también reclutando gente para pertenecer a su escuadrón, hizo que este barrio fuera uno de los más peligrosos del mundo, diría yo. Y también el gobierno de esa época comenzó a hacer operativos y matando mucha gente, entre ellos personas inocentes. Y uno de los operativos más famosos fue la Operación Orión, que venían helicópteros de la nada y comenzaban
a disparar a las casas de acá de la Comuna 13 y mucha gente se vio muy, pero muy afectada por esas operaciones, dejando muertes inocentes. Hasta que llegó el cambio, llegó la construcción de las escaleras eléctricas, llegó el teleférico y alrededor de eso se hicieron muchos programas de inclusión social que le daban a la población otra forma de ganarse la vida y volvieron la Comuna 13 algo espectacular, muy turístico, muy artístico. Le dieron la vuelta a esta situación y ahora se conoce como el buen ejemplo para todo el país y creo que para todo el mundo de que un cambio verdadero sí se puede hacer. Y es que miren el montón de gente que hay. Es uno de los barrios o comunas más famosas de Medellín y eso se nota en la gente y esto se volvió un centro turístico espectacular. Man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't. Por aquí subiendo, algo que deben hacer sí o sí en la Comuna 13 es probar estas cremas de Doña Consuelo que la verdad son un hit. Y bueno, voy a hacer un video aparte de probando comida de acá de la Comuna 13, así que esperen que monte el video. Es tan famosa que han llegado muchas celebridades de aquí de Colombia, como Maluma, Sebastián Yatra, J Balvin y varios influencers colombianos. Y bueno, por acá comenzó el tramo de las escaleras eléctricas. Nos van a llevar hasta la zona más alta que se puede llegar de la Comuna 13. Y bueno, ahí vamos a tener un mirador bien bacano. También en toda la Comuna 13 hay show de baile. Y esta es la transformación que ha tenido esta comuna. Se ve mucho, hay muchas galerías de arte, a la cual vamos a ir a la más importante, del artista más importante de acá del barrio, que se llama Chota 13. En toda la Comuna 13 van a encontrar estos grafitis, que con estos grafitis se comenzó la transformación social. La gente se unió y comenzó a pintar las paredes de este barrio con estos grafitis que representan un poco de la historia de la Comuna 13. Por ejemplo, aquí tenemos este dibujo que representa lo que vivió la Comuna 13. Por ejemplo, este escarabajo representan los tanques, los helicópteros que venían a hacer tiroteos acá a la comuna. Y miren la Comuna 13 como tal. Muy bacano que la gente se pudo unir, pudo contrarrestar toda esta violencia, todo lo que vivía y pasó de ser uno de los barrios más peligrosos del mundo al más visitado de Medellín. Gran ejemplo para toda la sociedad. Por aquí nos encontramos la galería de Chota 13, que es uno de los artistas más importantes de acá de la Comuna 13. Entonces vamos a entrar y vamos a ver. Aquí entramos. La verdad tienen una variedad de chaquetas bien lindas, bien bacanas. Miren esto, tienen obras de arte. Y bueno, para allá y para el fondo no se puede grabar. Y por acá miren estos artes, como les dije, Chota 13 es uno de los artistas más relevantes de acá de la Comuna 13. Por aquí llegamos al final de las escaleras eléctricas, la parte alta de la Comuna 13. Espero que me estés escuchando, hay mucha bulla. Pero podemos encontrar ahí enseguida, al terminar las escaleras, este vistón que tenemos de toda la ciudad de Medellín. La verdad está muy chévere. Y miren esa panorámica. Como les dije, la Comuna 13 está lleno de arte, lleno de expresiones artísticas. Y bueno, aquí finalizando las escaleras eléctricas también se hace siempre un grupito de bailarines que la verdad lo hacen muy bien. Nos vamos a disfrutar de su show. Miren, este es el grupo, se llama Black and White Calle 13. Y bueno, estos manes se la vacilan bastante. Y bueno, van a iniciar el show, les voy a dejar imágenes. Out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. ¿Qué tal el show? La verdad, esos manes son imperdibles. Siempre se hacen en el mismo puestico. Se disfruta de un
muy buen show. Lo que ven allá al fondo, si ven la montaña que está allá al fondo y hay algo raspadito, bueno, esa es la fosa común más grande que hay aquí en Colombia. Solamente para que lo tengan en cuenta, incluso dicen que si uno llega allá y escarba puede encontrar todavía huesos humanos en esa montaña. Y quiero contarles que de lo que yo conocía de la zona 13, ella llegaba como hasta por acá. Y miren hasta dónde se ha extendido. Si ven esa manito que está por acá, hasta allá llega el recorrido de la Comuna 13. Vamos a ver si pasamos por allá y echamos un vistazo. Y como ven, es una zona muy viva, muy activa, con muchas cosas que se les he venido diciendo en todo el video, muy artística. Y la verdad que bueno que las personas encontraron esta manera de salir de esa triste historia de este barrio. Les cuento que esta zonita la verdad es nueva para mí. La verdad, como les dije, el recorrido llegaba como hasta por acá y esto cobró vida, se extendió y hay varias atracciones que se ven muy bacanas. Hoy está muy llena porque hoy es domingo. Algo que les recomiendo es que si vienen acá, vengan en día de semana, que el flujo de gente es menor que sábado y domingo, porque sábado y domingo se llena bastante. Y bueno, aquí llegamos a esta zona donde hay esta mano donde ustedes se pueden tomar fotos. También hay como de esas cosas que giran y te toman un buen video. La verdad este lugar se ve muy bueno y recomendado. No vamos a entrar porque la verdad sí está muy lleno y vamos a perder mucho tiempo ahí haciendo fila. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Imagínense, cuando estaba haciendo el cierre allá en la Comuna 13, se me apagó el micrófono y el video quedó sin audio, así que les estoy haciendo por acá. Y les decía que la Comuna 13 es una parada que sí o sí debes hacer si estás en la ciudad de Medellín. Es una zona muy viva, muy colorida, con muchas expresiones artísticas. Es algo increíble y con una historia que, bueno, alrededor del video se las he contado de cómo superaron esa historia difícil y se volvieron una zona que creo que es la más visitada de Medellín. Que por cierto, algo que no les comenté en el video, en la entrada del Graffiti Tour se encuentran varias personas con unos chalequitos que ofrecen el servicio de guía, donde ellos le van a dar muchos detalles de las historias de la Comuna 13, lo van a llevar a zonas importantes de la Comuna 13, así que si quieren hacer ese tour pueden contratar a una de estas personas, vale creo que 70.000 pesos, para que puedan disfrutar de la historia y disfrutar más de la Comuna 13. No siendo más, espero que les haya gustado el video. Por ahí les di información pues por encimita de la Comuna 13, de esa historia que tiene. Si me equivoqué o quieren agregar algo, déjenlo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal, sígueme en todas mis redes sociales. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.